Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Saludo a la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio, analista en este espacio Se ha cortado la comunicación con la doctora Casar. Vamos a restablecerla. Usted sabe, estamos a control remoto con todos nuestros colaboradores, analistas, por razones de higiene y por razones de salud, por supuesto, para preservar la de ellos y también, por supuesto, la nuestra. Ya está en la línea. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy bien, extrañándote a ti y a distancia, bueno, con el público a distancia también los saludo a todos. Pero el público no te extraña siempre que te escucha con mucha atención y más en este momento en el que tan fuerte estamos hablando del tema del contagio por el coronavirus, al cual apenas, nos lo dice la autoridad con toda claridad, apenas estamos entrando. Sí, bueno, nos dicen que hoy en la mañana por fin entramos. Adelantando a las medidas del gobierno. ¿Qué preguntas tendríamos que hacer, Pepe, desde mi punto de vista? Primero, el inicio de la parte de la conferencia que está dedicada al coronavirus. Me parece que era innecesario el lenguaje pues polarizante otra vez de López Obrador. Creo que es un momento en que el presidente de la República tiene que llamar a la unidad nacional. Creo que no habrá otra oportunidad igual en el sexenio para dejarla atrás lo que él llama la politiquería. La política no la podemos dejar atrás, pero cuando se habla de que las fortalezas del pueblo mexicano y que estamos hechos para resistir adversidades y salir adelante, el pueblo fuerte, consciente, organizado, con autoridad moral, en fin, todo eso me parece... por un lado, pues que es, aun cuando lo pudiéramos ver como un lenguaje de esperanza, también necesitamos del presidente un lenguaje pedagógico, educativo. Pero de ahí pasa a decir que no se ha actuado de manera apresurada y que hemos podido, te estoy viendo textualmente, hemos enfrentado a nuestros adversarios que buscan siempre dañarnos. El amarillismo de algunos medios de comunicación, no sé a quiénes se refería, y a las noticias falsas. Creo que no se debía haber ahorrado esa parte del discurso, pero en fin, vamos, Pepe, a las medidas que anuncian. Otra vez echamos en falta un plan, digamos, integral no me voy a referir a los casos y tenemos 1.738 médicos y enfermeras, etcétera, sino lo que está esperando una buena parte de la población, que es qué va a hacer el sector público para poder echar a andar la economía, que si ya veníamos mal, ya veníamos con tasas de crecimiento proyectadas de muy bajas, pues ahora estamos entre el -2 y el 4%. Y yo tengo una pregunta, Pepe, ¿de dónde se habla de 400,000 millones de pesos? ¿De dónde salen esos 400,000 millones de pesos? Porque por más que sumo, Pepe, los diferentes fondos que hay en este país, el de entidades federativas, el del gobierno federal, los fondos de contingencia, el petrolero, más lo que aprobó el Congreso, pues no me dan esos 400,000. Está también el tema del superávit primario, María Amparo, es decir, todo aquel presupuesto ya aprobado que no se gastará, ese dinero sobrante, digamos, que no se gastó, es parte del superávit primario, se sumaría también este fondo, supongo, y estás hablando de 180,000 millones de pesos, cuando menos eso se dio a conocer la semana pasada. Eso se dio a conocer, pero nos tienen que explicar porque pues
El superávit primario es cuando tú quitas el pago del servicio de la deuda, ¿no? No nos vamos a meter en tecnicismos. Entonces, pues ese dinero no sé hasta dónde existe y habrá otras posibilidades. Ya se habla de la posibilidad, no lo ha hecho el Manuel López Obrador, pero sí lo han hecho los economistas y lo ha hecho el sector privado, de la posibilidad de endeudarse, pero con controles, con candados muy fuertes para que ese dinero pues no se vaya a otros rubros o no haya un desvío de recursos públicos de los cuales no está exento, no estuvieron exentos los gobiernos del PRIAN, pero tampoco está exento este gobierno del desvío de recursos. Lo que sobresale, a pesar de que pues el presidente hace un llamado a los empresarios a que emulen a Carlos Slim en el sentido de que su anuncio de que no va a haber ningún despido, y lo celebro, pero me parece que el gobierno tendría que estar ya anunciando qué va a hacer también por las empresas. Y te digo esto porque estuvo el comentario de ayer que se acabaron ya los salvamentos a la antigua, a la era neoliberal en donde se salvaban los ricos, pero creo que se nos olvida una ecuación, Pepe. No se trata de salvar a los ricos que, como alguien dijo en un tuit, tienen a lo mejor para vivir 3 o 4 generaciones, nietos, bisnietos, chosnos, etcétera. Bueno, los chosnos son los abuelos de los bisnietos, ¿no? Pero, pero esta gente está produciendo empleos. Por eso hay que salvarlo, porque si de verdad nos creemos lo de primero los pobres, no estoy diciendo que hagamos una cosa como el Fobaproa, pero sí tiene que haber algo que ayude a las empresas, incluso a las grandes empresas, sí, para que en efecto no haya despidos, para que en efecto no haya baja de salarios con esta, con la excusa del coronavirus, y hacer como están haciendo otros países, un verdadero salvamento de la economía. Con un agravante, Pepe, aquí son las pequeñas y medianas empresas las que generan el 73% del empleo en este país, ¿sí? A ellos tiene que ir dirigido un plan de rescate, porque si no se van a quedar. Leí el otro día una cosa tremenda de trabajadores y trabajadoras domésticas. Se calcula que pueden estar despidiendo al 30% de este sector de la población. Totalmente desprotegido el sector. Ya se pasó la obligación, que no sabemos si se está cumpliendo, de que los patrones tienen que pagarles el seguro social. No sabemos si se ha cumplido porque no nos han reportado cuántos trabajadores domésticos ya están en la nómina del seguro social. Pero bueno, pongo eso aparte. La cantidad de autoempleo que hay en este país o de informalidad en términos generales hace muy difícil. Yo sé que es fácil criticar desde el escritorio, pero hace muy difícil ayudar por la estructura del empleo en este país. Sí. ¿Cómo ayudas a esa gente que ni siquiera sabes dónde estás? ¿Lo vas a hacer con transferencias monetarias? Pues no parece la mejor idea, así como anunció Trump que se les iban a dar $2,000 a cada ciudadano norteamericano. Y otra más que creo que tendría que estar atacando este plan de salvamento de la economía mexicana. ¿De dónde, Pepe, provienen la mayor parte de nuestros recursos? Vienen del petróleo, que está en crisis y que ha caído, tú corrígeme, pero 38%, ¿no? Segundo, de las remesas. Las remesas necesariamente van a bajar porque la economía norteamericana pues va a entrar también en una recesión o en una atonía o lo que sea, y quienes más van a sufrir van a ser precisamente los migrantes, ¿no? Pues sí. Y tercero, ¿de dónde viene nuestra primera fuente de divisas? Del turismo. ¿Qué pasa con el turismo? Incluso están cerrando los hoteles. Pues ¿no? hablábamos ayer justamente de esta crisis con expertos financieros, observadores de la economía internacional, Jorge Suárez Vélez, en fin, nos decían que es patético lo que está pasando. Es decir, ahora estamos alarmados por María Amparo, por el tema del contagio
que es la parte de salud humana, etcétera. Pero no podemos soslayar, por supuesto, que en paralelo se está dando quizá la peor crisis que ha padecido la economía nacional. ¿Qué te gusta? En los últimos 60, 70, 80 años, que está colocando a nuestra moneda frente al dólar estadounidense en uno de sus peores niveles históricos. En fin, de esto podríamos hablar largamente, María Amparo. No vamos a quitar el dedo del renglón y esa es nuestra obligación, hacer pensar a la gente que nos escucha. Pepe, y si me permites otro ya más de lado, porque en efecto te estuve escuchando el día de ayer, y creo que tuviste a magníficos analistas económicos. Creo que tampoco podemos dejar de poner una lupa grandotota, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, los medios, etcétera, sí, en las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista político mientras está la crisis del coronavirus. Y te explico en 30 segundos, Pepe. Sí, por favor. ¿Qué cosas van a pasar en el Congreso ahorita? Sí, que todo el mundo estamos volcados sobre el coronavirus y que puedes pasar leyes o no leyes, porque también hay mucha ilegalidad en este país, de concentración del poder, de uso discrecional del poder. ¿Qué tantas cosas se van a dejar de atender la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, dado que nada más va a atender temas prioritarios y no lo consideró prioritario? Está el caso, por ejemplo, de la ley Bonilla, ¿no? Pero eso sí les dio tiempo de hacer el juicio político con Rosario Robles, que de por sí ya está en la cárcel. No sé por qué era tanta la urgencia de hacer el juicio político, ¿no? Entonces, estar poniendo la lupa en el ejercicio, Pepe, del presupuesto, en la transparencia y en la no concentración o en el no abuso del poder. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los militares, Pepe, en la parte de la defensa yo sería de las que pondrían las encuestas en qué institución confía más, pues en el ejército, y creo que hacen un trabajo muy impresionante. Ahora ya tienen el DN3, ahora tienen los hospitales, ya tienen lo de Santa Lucía que nos habían anunciado. Bueno, están sobrecargando también al ejército, hay que también estar pendiente de eso. Hay un montón de cosas políticas que un día se va a ir, como tú dices, la crisis del coronavirus, pero nos va a quedar la otra crisis, van a quedar las consecuencias económicas y políticas de lo que se hagan en estos días. Así que, Pepe, tú que estás en los medios, creo que también le tenemos que poner la lupa, haciéndome cargo que lo más importante es la salud física, número 1, y financiera, número 2, de los mexicanos. Sí, le tenemos que poner la lupa a María todo Amparo. lo que está pasando alrededor. Claro, y lo haremos, y te agradezco muchísimo, como siempre, tu colaboración, María Amparo. Nos vemos pronto, Pepe. Ojalá y no nos siga separando el coronavirus. Claro que sí, que no nos siga separando el coronavirus ni el tiempo arrollándonos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.